Buen día, vamos a hablar sobre el cobre en las plantas. El cobre se encuentra dentro de los llamados micronutrientes, los cuales son necesarios para el desarrollo de la planta. Estos son requeridos en pequeñas cantidades y para el caso del cobre el contenido en la planta va de 1 a 25 partes por millón. Este cumple funciones importantes y puede ocasionar enfermedades cuando se presentan deficiencias, al igual que toxicidad al encontrarse en cantidades superiores a las permitidas por la planta, afectando principalmente el desarrollo de la raíz. Como ocurre en la mayoría de los micronutrientes, la disponibilidad del cobre es mayor al encontrarse en suelos con pH bajo. La planta absorbe el cobre en su forma iónica o quelatada y lo almacena como sal. Dentro de las funciones del cobre en la planta encontramos que activa ciertas enzimas implicadas en la síntesis de lignina, participa como coenzima en varios sistemas enzimáticos involucrados en la formación y conversión de aminoácidos, así como la desintoxicación de radicales superóxido. El componente es componente de los cloroplastos y participa activamente en la síntesis de clorofila y proteínas. Tiene un papel importante en el desarrollo de color y sabor de los frutos. Está involucrado en la formación de la pared celular y, como otros micronutrientes, en transporte activo de electrones y reacciones de oxidorreducción. El cobre ayuda a la formación de la lignina, que es la responsable de dar la firmeza a las paredes celulares, y es importante en la formación de polen viable, semillas y resistencia al estrés. El cobre, fertilizantes y su fertilización. El cobre es un micronutriente esencial para las plantas, el cual y con un uso óptimo nos ayuda mucho y trae beneficios para nuestro cultivo. Algunos beneficios pueden ser el cobre es un fertilizante que activa ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la lignina. También es ideal para diversos procesos enzimáticos o sistemas enzimáticos. Es esencial en el proceso de la fotosíntesis. Ayuda a la respiración de las plantas. También colabora en el metabolismo de carbohidratos y proteínas. Algo no menos importante es que se dice que el cobre ayuda a intensificar el sabor en las hortalizas y el color en hortalizas y flores. Existen distintas formulaciones de cobre, como lo son el sulfato de cobre, el cual presenta entre 20 y 25% de cobre metal. Se conoce como el cobre más persistente. También existe el oxicloruro de cobre, el cual presenta 50% de cobre metal. El óxido cuproso, que se conoce como el cobre más rojo, contiene entre 50 y 80% de cobre metal. El hidróxido de cobre, que presenta un 50% de cobre metal, el cual presenta buena eficacia pero baja persistencia. El sulfato de cobre es el fertilizante más convencional, el cual se presenta en forma de pequeños cristales azules, los cuales son altamente solubles en agua, por lo cual se podrán usar en aplicaciones por medio de fertirriego o aspersiones foliares. La dosis debe ser exacta, ya que si nos excedemos puede ser perjudicial para las plantas. Algunos fertilizantes ricos en cobre son conocidos con el nombre de: uno es Cafón, otro puede ser Endokel, Glaucus o Spexfol. Estas son algunos beneficios y algunos fertilizantes relacionados con el cobre. Muchas gracias. Síntomas de deficiencia y de exceso de cobre. La deficiencia puede ser causada por un pH elevado, en el que la disponibilidad de los nutrientes disminuye. Debemos tener en cuenta que el cobre es inmóvil en la planta, generando una sintomatología en las hojas más nuevas. Los síntomas varían con cada cultivo, pero sin embargo podemos destacar algunas generalidades.
como el enrollamiento de las hojas. Por ejemplo, en esta imagen lo podremos evidenciar. También podremos observar una clorosis parcial o entre las venas, con pequeños puntos o manchas necróticas. También podemos observar que las hojas tienen una tonalidad de un verde más oscuro y también generando un color gris que se extiende por todo el borde y la punta de la hoja. Después de esto la hoja muere y puede causar una defoliación que afecta progresivamente la planta. Existen varios problemas cuando hay deficiencia. Principalmente la planta es más propensa a ser afectada por hongos, puesto que el cobre actúa como un fungicida. Y los frutos también tienen presencia de manchas y generalmente son más pequeños. Por otro lado, cuando hay un exceso de cobre, se presenta un lento crecimiento general de la planta, con una coloración férrica en las hojas. Aquí lo podemos evidenciar. Otra consecuencia es la baja producción de ramas, creando una defoliación en la planta. Las raíces también se ven afectadas, puesto que inhibe el crecimiento, haciendo que no pueda tomar los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo. Bueno, yo les voy a hablar acerca del manejo que se le da el cobre en los cultivos. Bueno, el uso del cobre pues en la agricultura es utilizado en forma de caldo de bordeles o sulfato de cobre y pues es considerado como el primer producto fitosanitario para controlar el mildiu de la vid, que es un hongo presente en los cultivos de uva. Desde entonces pues el cobre se ha venido utilizando para la implementación de y controlar las enfermedades causadas por hongos o pues por bacterias que se pueden presentar en las plantas. Es ampliamente utilizado en cultivos como olivo, viña, patatas, que son pues papas, ¿sí? Árboles frutales y pues cultivos de hortícolas. También aunque se ha incluido pues como sustancia agrícola, pues se debe mantener limitado, ya que pues esto es para evitar algunos riesgos, ya sea de las personas que lo manejan o pues cuidando también el medio ambiente. Este microelemento es utilizado como fungicida o bactericida. Esto se debe pues a que los iones de cobre que se acumulan en el interior de las células del hongo de las bacterias, pues esto hacen que pues el hongo no se desarrolle ni la bacteria y pues causando como una deficiencia en estos cuerpos pues malignos para la planta. De igual los hidróxidos de cobre tienen pues una estructura pues cristalina muy ramificada. De esta forma pues hay mucha más superficie externa de estos iones de cobre. Esto puede pasar fácilmente a una disolución acuosa presente en la superficie pues foliar de la planta y de ahí pues a las células del hongo. Por eso pues es tan eficiente para pues minimizar la presencia de estos cuerpos. Es, como ya mencionaba, utilizado pues en la horticultura, tiene un valor nutricional en las plantas, ya que interviene en los procesos de biosíntesis de la clorofila. Esto también protege pues la siembra de hongos, las protege la siembra de hongos. Hay algunas formulaciones de cobre pues que se utilizan, como ya mencionaba, pues el sulfato de cobre, el oxicloruro y pues el óxido cuproso. Estos micronutrientes pues son necesarios para la planta en pequeñas dosis. Un rango de sustrato normal que encontramos pues es de 0,05 a 0,5 partes por millón, o en una mayor parte pues en los tejidos, que es de 3 a 10 partes por millón. La deficiencia de la toxicidad es muy rara encontrarla, pues sin embargo es mejor evitar extremos, por así decirlo, para no ver afectado la calidad de los cultivos. El cobre ayuda a intensificar el sabor, el color de las hortalizas y pues de las flores.
Cuando pues es aconsejable que cuando encontramos un terreno con problemas de este tipo de fertilidad, es aconsejable utilizar 50 kilogramos de sulfato de cobre por cada hectárea. El cobre pues en la planta es de valor nutricional, interviene pues en la biosíntesis de la clorofila, aporta protección a los cultivos. Esto se debe pues a que es un fitosanitario que protege a las siembras pues de los hongos, es necesario para el proceso de la fotosíntesis y de igual manera la respiración de las plantas. El cobre es una sustancia de contacto y por ende es de fácil lavado, por lo que si hay lluvias constantes, pues se hace necesario aplicar el cobre de forma frecuente una vez la planta pues se haya secado. En cuanto a las plantas, el sulfato de cobre se usa como un tratamiento de control. El cobre pues lo encontramos inmóvil, eh, tiene síntomas cuando encontramos síntomas de deficiencia, esto se puede presentar más que todo pues en las hojas nuevas. ¿Qué pasa? Entonces, el enrollamiento de las hojas y una leve clorosis, ya sea en el limbo o sea en las nervaduras. A medida pues que pasa sucede esta deficiencia, las hojas en donde encontramos clorosis se van tornando con unos puntos necróticos. Después las hojas nuevas, ellas pues no siguen en su crecimiento, en su desarrollo, sino que ellas quedan pues pequeñas. Los tallos entre las hojas se acortan y pues las flores se tornan más claras de lo normal. En exceso, lo que va a afectar el cobre en la planta son las raíces, pues esta quema las puntas y encontramos un crecimiento muy elevado lateral excesivo. El cobre pues lo encontramos de mayor, encontramos cantidades de cobre altos cuando el pH pues es bajo, o sea en suelos ácidos. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención.